La iglesia de nuestro Señor, que se reúne cada primer día de la semana. Alrededor del mundo, todos los cristianos hacemos este servicio de alabanza y de adoración a su nombre. Iglesia de Cristo es el primer canto. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor. Id por todo el mundo, es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Gloria a la Trinidad. Siguiente canto. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe y loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Es que podamos estar de pie, vamos a estar de pie, hermano. Después de este canto, nuestro hermano Lux va a quedar para el mensaje de esta mañana. Fuente de la vida eterna y de toda bendición,
ensalzar tu gracia eterna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. ¿Pueden sentarse? Que el Señor los bendiga. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a ir a meditar en la palabra del Señor. Dios, hermanos, vamos a meditar sobre la idea de Dios ha hablado. El pensamiento que Dios tiene para nosotros. Su palabra, hermanos, que nos ha dejado hasta el día de hoy. Sabemos que se hacen muchas preguntas, hermanos, de diferentes clases, se hacen preguntas variadas, algunas difíciles. Los científicos, el ser humano en sí se pregunta desde tiempos antaños, ¿de dónde hemos venido? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Y cosas por el estilo, a tal grado que hay preguntas difíciles de contestar. Sin embargo, nosotros nos acomodamos y nos acogemos a la gracia de Dios, para poder darle a Dios, hermanos, la razón. Dios nos ha hablado. Dios ha hablado al ser humano y ha plasmado en las Escrituras su deseo más íntimo, hermanos, para con cada ser humano aquí en la tierra. Nos ha permitido conocer lo que Él piensa. Nos ha permitido conocer cómo es Él. Y esto lo encontramos a través de las Sagradas Escrituras. De manera que vamos a meditar en ello, hermanos, y vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones. Pero lo que sí debemos llevarnos en mente es que la duda, el ateísmo, el agnosticismo no vienen de Dios. Mire, vamos a poner una frase de la palabra de Dios en la pantalla y solo vamos a recoger de ella cierta parte. Observe lo siguiente, sería Génesis capítulo 3, versículo 1, hermano, por favor. Y si usted tiene su Biblia abierta, manténgalo ahí en el capítulo 3 de Génesis. Sé que hemos estado meditando algunos de estos textos y tal vez hasta usted ya se lo sabe de memoria, y eso es bueno, pero debemos regresar a ello, hermanos. Porque hoy día está sucediendo esto en todos lados, aún en las iglesias, hermanos, es triste. Lo que vamos a recoger de este texto, hermanos, con que Dios os ha dicho, esta palabra, hermanos,
que está plasmada ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, es la pregunta satánica, hermanos, más dura que hace Satanás hacia los seres humanos. Aquí encontramos a Eva, hermanos. Aquí encontramos a una persona que ha estado cerca de Dios, que ha tenido contacto con el Señor, que está en el paraíso, que está en un momento, por así decirlo, ideal, hermanos, las mejores condiciones posibles. Y se le hace la pregunta satánica: ¿con que Dios os ha dicho? Mis amados hermanos, la duda, debemos recordar, la idea detrás de esta pregunta es colocar duda dentro del corazón humano. Y mucha gente en nuestro tiempo dice: ¿les ha hablado Dios? ¿Ha hablado Dios? O sea, no se dan cuenta que están utilizando la misma palabra que utilizó Satanás. La misma pregunta satánica. Dicen los maestros: ¿en verdad creen ustedes que esto es de Dios? ¿Viene esto de Dios? ¿Acaso no tienen otras religiones, otras culturas, algún escrito? Y ustedes van a decir que esto sí es de Dios. ¿No se dan cuenta, hermanos, que es la pregunta satánica más dura y cruel que llega al ser humano, hermanos? Y debemos recordar entonces que la duda no viene de Dios. Y aquí la pregunta parece sencilla, hermanos, parece amable, con que Dios os ha dicho, como que está interesado, como que está totalmente interesado en el bienestar del ser humano. En otras palabras, hermanos, atrás de ello hay un fingimiento. Este enemigo está fingiendo, hermanos. Con que Dios os ha hablado, con que Dios os ha dicho. Hermanos, ahí entra la duda, hermanos. Toda persona que duda debe recordar esto, que esta frase, esta pregunta, con que Dios os ha dicho, es para meter duda dentro de la persona, y entonces ya dudar de la palabra de Dios, y lo hace aún con los cristianos. Llega el momento donde pensamos: ¿verdaderamente Dios está del otro lado? ¿Hay algo en el otro lado? Y si llegamos a dudar, hermanos, debemos recordar que el primero que hizo la pregunta fue Satanás. Satanás, hermanos, utiliza el racionalismo y utiliza la duda, que parece que están interesados en el bienestar de la gente. La gente de nuestros días dice: no hay Dios. Dios no ha hablado. Con que Dios os ha dicho. Y una vez que esa pregunta se hace, hermanos, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Una vez que se hace esa pregunta, hermanos, ahí empieza el origen de la desobediencia, el origen, hermanos, del rechazo a la palabra de Dios, el origen, hermanos, de todo pecado y maldad en el ser humano. Ahí empieza, hermanos. Ahí comenzó todo. Fue tan sencillo, fue tan fácil como nos sucede a nosotros en nuestros días. Es sencillo, es fácil, no pasa nada, no nos va a ocurrir nada. ¿Y qué nos puede pasar?, dice la gente. Un momento alejado de Dios, no creo que suceda algo. Empieza, hermanos, la desobediencia. Ahora, aquí debemos hacernos una pregunta: ¿cómo eran ellos, Adán y Eva, hermanos, que estaban en el paraíso? A tal grado que Adán tenía mucho que aprender, hermanos, aún dentro de la existencia anterior a la caída. Tenía mucho que aprender. Y en nuestros días, hermanos, escasea la palabra del Señor, y nosotros debemos abrirla, hermanos. Abramos las Escrituras en nuestras casas, en nuestros hogares. Meditémoslas, porque escasea la palabra de Dios. Recuerde, Adán tenía, hermanos, que aprender mucho, hermanos, antes de la caída. Hermanos, en el capítulo 3, versículo 8 de ahí de Génesis 3,
Dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero lo que nos llama la atención es que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, ellos no tuvieron una por así decirlo, una conexión con Dios así un poco lejana, Dios en una dimensión, ellos en otra. Dios bajaba, hermanos, en el paraíso a platicar con ellos. O sea, descendía, hermanos, a hablar con ellos. Y luego dice: al aire del día. En otras palabras, cara a cara, hermanos. Lo que ellos perdieron por una pregunta tan pequeña, hermanos, tan sutil, con que Dios nos ha dicho. Hermanos, el rechazo, hermanos, empezó ahí. Y Dios descendía y hablaba con Adán al aire del día para impartir conocimiento, hermanos. Ahora bien, si Dios tenía que bajar y decirle a Adán: mira, usted recuerda la historia, ¿no? Donde él crea los animales y le dice a Adán: ponles nombres, y los trajo a Adán para que le ponga nombre. Y él empieza a trabajar ahí. Y lo crea para labrar el paraíso, para labrar la tierra, y empieza él a trabajar. O sea, lo colocó ahí para algo específico y especial. Tenía que recibir ese conocimiento de Dios. Ahora bien, si Adán, hermanos, tenía que recibir conocimiento de Dios, y Dios le impartía ese conocimiento a Adán antes de la caída, hermanos, ¿cuánto más ahora el hombre entenebrecido, hermanos, necesita ser enseñado por Dios? ¿Cuánto más ahora necesitamos, hermanos, ser enseñados por el Señor? ¿Cuánto más ahora que no estamos en el paraíso, que nuestra mente, hermanos, puede aceptar y recibir información por unos cuantos minutos? ¿Cuánto más ahora debemos educarnos en la palabra del Señor? Sin embargo, Satanás sigue diciendo: con que Dios dice que está contigo. Satanás sigue diciendo: con que tú crees que eso puede funcionar, con que tú crees que la palabra de Dios puede ayudarte. Y a veces corremos, hermanos, a los médicos religiosos, espirituales, sin buscar al Señor. De hecho, a veces la gente se va más no estoy hablando de los médicos de la medicina, estoy hablando de los médicos religiosos, hermanos, que dicen una cosa, dicen otra, y animan a la gente a hacer cosas que las Sagradas Escrituras no tienen nada que decir de ello. Solamente rechazo. Por eso nosotros ahora que estamos en una condición caída, necesitamos ser enseñados por Dios. Y Dios le hablaba a Adán, hermanos, y le hablaba a la primera pareja con un fin, hermanos. Así ahora ha dejado las Escrituras, fueron escritas con un fin, para que nosotros vengamos a la salvación del Evangelio. Este conjunto, hermanos, de verdades que no podría por sí solo, hermanos, por sí solo el hombre tratar de construir algo como las Sagradas Escrituras, por sí solo no podría. Es Dios el que tuvo que de alguna manera abrir el velo, hermanos, y dejarse mostrar al ser humano. Transmitida, hermanos, por más de 40 personas, a través de ellos, sin error, hermanos, a través de los hombres, y hombres falibles, hermanos, hombres que también tenían fallas, hombres que les faltaba mucho en su educación. Uno de ellos podemos mencionar rápidamente al apóstol Pedro, un hombre tosco según las Escrituras, un hombre sin educación. Pero Dios, hermanos, a través de ellos transmitió su palabra. Y ahora la tenemos escrita, hermanos.
Y cualquier iglesia que se levante y que diga, nosotros tenemos una autoridad superior a las Escrituras, es falsa, hermanos. No hay iglesia aquí en la tierra que diga que tenga un conocimiento superior a las Escrituras. Y que ya no debemos abrir las Escrituras, ahora van a abrir, no sé, algún libro que escribió tal persona para poder enseñarle a la gente, y que viene de cierto lugar y que solo de eso podemos hablar. No, hermanos, tenemos las Escrituras, la palabra de Dios, que tiene que ver con la salvación del alma, tiene que ver con las cosas eternas, tiene que ver con lo espiritual. Decíamos la semana pasada, donde ningún científico puede entrar. Ningún ser humano puede entrar, ya el conocimiento humano queda a un lado, hermanos. Solamente las Escrituras. La mente de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Por eso, hermanos, nosotros buscamos el camino correcto. No escuchamos profetas como aquel profeta llamado Balaam, que se dice en el capítulo 31 de Números. Usted tiene ahí la historia, usted lo puede leer en casa, donde él, aunque Dios le hablaba, aunque Dios le comunicó cierta información, después él dejó una información y se fue, hermanos, solamente para que el pueblo de Israel cayera, hermanos, en la trampa de Satanás. Tenemos a Caifás. Es más, de Caifás se dice lo siguiente. Lea conmigo, por favor, Juan, me parece que es Juan, capítulo 11. Deje estar seguro. Juan, capítulo 11, versículo 49. Ahí está. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, observe, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Creo que tenemos en la pantalla la pregunta, hermanos. ¿Con qué Dios os ha dicho? A lo que queremos llevarlo es esto, hermanos. No todo el que habla en las Escrituras y no todo el que dirige la palabra del Señor debe ser escuchado, hermanos. Aquí está Caifás, que según las Escrituras profetizó, pero bien sabemos que no fue para bien. Tenemos a Balaam, que profetizó lo mismo, hermanos. De hecho, él se encuentra en Apocalipsis y se habla de lo que él hizo. Y tenemos a la serpiente, hermanos. Hablan con una autoridad que la gente se queda sorprendida. Hablan con una autoridad que la gente dice: este es. Pero la gente no despierta y no se da cuenta de que solamente es utilizado por Satanás. Debemos tener cuidado con ellos. No iglesia, no hombre, no persona, no sacerdote tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, más que las Escrituras y la que dan las Escrituras, hermanos. Nosotros, hermanos, nos dirigimos a través de las Escrituras y gracias a Dios no tenemos un nombre. Usted no ve en ninguna de nuestras congregaciones diciendo la iglesia de fulano de tal. Tenemos un dueño, hermanos. Por eso se dice la iglesia de Cristo. Ella es baluarte de la verdad, no la creadora de la verdad. Eso es lo que queremos que usted se lleve esta mañana. La iglesia del Señor no crea, hermanos, sino la iglesia es
por así decirlo, la protectora de esa palabra del Señor, la que cuida, la que se asegura de que se anuncie la palabra de Dios cada vez que tenemos alguna reunión. Ahora, necesitamos el estudio de las Escrituras, hermanos, para la salvación del alma. Necesitamos al Salvador, hermanos. Necesitamos al que salva. Y gracias a Dios que a través de las Escrituras podemos encontrar que Dios ha dejado plasmado lo que quiere para nosotros, lo que tiene para nosotros. Vamos a poner en la pantalla 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. No tenemos sede en ningún lugar del mundo, hermanos. Si usted quiere saber de alguna sede de nuestras congregaciones, de las iglesias de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, o saludan las iglesias de Cristo, bueno, voltea al cielo, allá está. Allá está la sede. Allá está el Señor y dueño de la iglesia, hermanos. Mire, tenemos aquí 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. Primero lo leemos, luego vemos lo que Dios tiene para nosotros ahí. Tribulación, permítame. Romanos, estaba en Romanos. Es 1 Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es interesante, hermanos, que el Señor nos haya dejado esto aquí. Versículo 10 en la pantalla, hermano, por favor. El texto claramente dice, hermanos, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está. En otras palabras, Dios nos ha revelado lo que Él tiene para nosotros, hermanos. En la mente de Dios ya está revelado lo que es para nosotros, lo que nos espera, lo que nos conviene, lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuál es el camino que debemos llevar? ¿Por qué tanta insistencia en la salvación? ¿Cuál es la idea de reunirnos y hablar de las Escrituras y hablar con las Escrituras para nuestra salvación? O sea, Dios nos las reveló, hermanos. Lo primero que encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13, es la revelación de Dios. En otras palabras, tenemos en nuestras manos la revelación de Dios, hermanos. No se aparte de ello. No nos dejemos desviar por ninguna cosa. Mantengámonos firmes en la revelación de Dios. Luego, la revelación tiene que ver que Dios se reveló a sí mismo y nos ha dado su palabra. Luego el versículo 12. Por favor, hermano. Una vez que nosotros entendemos que Dios ha revelado su palabra, ahora logramos, hermanos, lo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué cosa? Para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido, hermanos, para que entendamos, pues. O sea, para poder interpretar las Escrituras, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. Sin ella, hermanos, sin el Espíritu, sin esa información del Espíritu de Dios, nosotros no pudiéramos salir adelante, hermanos. Ahora entendemos por qué las religiones del mundo no saben lo que están haciendo. Un día dicen una cosa, otro día otra cosa. No entienden, hermanos. No tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da la iluminación, hermanos, para que nosotros entendamos las Escrituras. Y como siempre hemos dicho, hermanos, hay una sola interpretación de cada texto, hermanos. No hay dos interpretaciones, no hay 10, no hay 20. Hay aplicación que es muy diferente. Se aplican ciertos textos a nuestra vida, pero la interpretación es una, hermanos. Uno de los ejemplos más sencillos es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una interpretación bíblica. Usted lo compara con otros textos y saca la misma conclusión. Le dijeron los hombres a Pedro en Hechos capítulo 2, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no salió con otra lista. Sencillamente les dijo, arrepentíos y bautícese, que es lo mismo que dijo Marcos. Luego encontramos al apóstol Pablo. Y el hombre lo visita y le dice, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. O sea, esa es la misma, ¿no? Esa es una interpretación, esa es la interpretación. Aplicación a nuestra vida, pudiéramos decir, bueno, ya estamos arrepentidos. Por ejemplo, cuando cruzó el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el desierto, pasó por el Mar Rojo, ¿verdad? Se cruzaron al otro lado. Fue como un bautismo para ellos. O sea, podemos aplicarlo a ellos y podemos aplicarlo a nosotros, pero la interpretación es que usted debe bajar a las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. La aplicación en nuestras vidas. Lo tercero, hermanos, que nos revela 1 Corintios es lo siguiente, hermanos. Versículo 13, por favor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto es muy importante. Muy importante, hermanos. Inclusive los judíos ahora tienen una línea, hermanos, una línea de pensamiento o una rama, hermanos, diferente de lo que es el Antiguo Testamento. Una rama de ellos enseña una cosa llamada, creo que lo llaman Cabala, algo así. No sé qué significará eso, pero no creo que tenga que ver con el Antiguo Testamento. Pero aquí el texto nos está diciendo, hermanos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Dónde vamos a recibirlas? Sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, la inspiración bíblica, hermanos. Acomodar lo espiritual a lo espiritual es ir al Antiguo Testamento, juntarlo con el Nuevo Testamento y entonces ver claramente qué es lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Pero sobre todo, hermanos, inspiración significa que toda palabra dentro de las Escrituras viene de Dios. Dios revela su palabra, Dios ilumina y Dios inspira. Dios nos ha revelado, hermanos, para que sepamos las cosas que enseña, hermanos, y que habla el Espíritu de Dios. Por eso cuando abrimos las Escrituras debemos recordar quién es nuestro Maestro. No es el que está al frente dando la predicación, sino es el Espíritu de Dios, hermanos. Nuestro Maestro, el que nos enseña. Debemos pedirle al Señor, ayúdame a entender este versículo. No lo logro entender. Ilumina mi mente para que yo sepa lo que tienes para mí. De manera, hermanos, que Dios no se dejó a sí mismo, hermanos, sin testimonio. Desde tiempos antiguos, hermanos, Él no se ha dejado sin testimonio. Él ha hablado, hermanos. Primero se ha revelado, luego ha inspirado sus escrituras y ahora ilumina la mente de sus siervos para que podamos, hermanos, entender la palabra del Señor. Si no, nos vamos a confundir, hermanos.
Viene un terremoto y la gente dice, ya viene Dios. Y de repente el terremoto se va y no vino. Viene una guerra y dice, ya viene Dios. Y no es cierto. El día que el Señor venga, la gente va a estar en paz según las Escrituras. Va a estar tranquila, va a estar bien alimentada, va a estar gozándose, hermanos. Va a estar alegre, tal vez hasta embriagada va a estar cuando venga, cuando digan paz, dice su palabra, cuando digan paz, entonces vendrá sobre ellos como ladrón en la noche, como dolor de mujer en parto, dicen las Escrituras. Entonces, en otras palabras, necesitamos regresar a las Escrituras para lograr entender, hermanos, su palabra y lo que tiene para nosotros. Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, hermanos. No espere una guerra, no espere terremotos, no espere tsunamis, no espere un eclipse solar. No espere esas cosas. Mejor vea lo siguiente, Hechos capítulo 14, hermano, por favor, versículo 15 al 17. No hay necesidad de salir a la luna, hermanos. Aunque sí nos gustaría, tal vez algún día nos inviten a viajar a la luna, ¿verdad? Y digan, oiga, salió con un boleto ganador, lo llevamos a la luna y lo regresamos. Wow, qué bonito sería. No hace falta estar ahí y decir, wow, qué grande es la creación de Dios. Hechos 14, versículo 15 al 17. Diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Antes, para poder entender esto, el apóstol Pablo había pasado por ahí y sucedió un milagro y la gente empezó a confundirlos a ellos. A uno le llamaban, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Dijeron, estos son dioses que bajaron. Entonces Pablo se para y le dice, no hagan esto. Nosotros somos seres humanos como ustedes. Versículo 16 dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, o sea, que hicieran lo que quisieran, lo más cercano que pudieran acercarse a Dios, de todos modos, en sus propios caminos. Versículo 17, ahí está. Este está en la pantalla. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios se dio testimonio a sí mismo ante la gente. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. O sea, a veces aquí en California, específicamente aquí en el sur de California, la gente ahora ya que pare de llover, me molesta esta lluvia, ¿verdad? En vez de eso debemos recordar, hermanos, el testimonio de Dios. Dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Cuando hay paz, hay alegría, hay comida, estamos tranquilos, debemos recordar al Señor. Este es el testimonio de Dios. Dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Solo la iglesia a veces se pone muy triste, hermanos. Está muy triste. De hecho, hacemos una fiestecita y hay quienes hasta se enojan porque hacemos una fiesta. ¿Para qué tienen que hacer una fiesta? Como que el religioso no debe estar así. No sé dónde aprendieron eso. Pero Dios es alegre, hermanos. Dios es gozoso, saca su luz sobre buenos, sobre justos y sobre malos. No dice, este es malo, no le voy a dar lluvia. Dios, hermanos, no se ha dejado sin testimonio. Debemos recordar eso, hermanos. Ha hablado con fidelidad, hermanos. Dios ha buscado por todos los medios manifestarse a sí mismo. Él ha motivado a los hombres
a desear este conocimiento. Esta mañana te invitamos, mientras cantamos un canto de pie, te invitamos a que vengas a los pies de Jesús, pues Él no se ha quedado callado, Él ha hablado. Y nos dice su palabra para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos, hermanos. Él quiere que poseamos la vida eterna y anticipar una semejanza con Cristo, hermanos. Y debemos mantener esto en mente, que Dios nos ha hablado. Que Dios los bendiga. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene el gran día, juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado allí será, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Dios ha hablado a su pueblo por medio de su palabra. Sabemos que hay amigos, sabemos que en tu corazón está el deseo de poder entregar tu vida a nuestro Señor por medio del bautismo para el perdón de tus pecados. Si quieres hacerlo en esta mañana, si quieres arrepentirte de tus pecados, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, confesar que quieres estar en esa eternidad juntamente con Él, hoy es el día. No dejes para mañana lo que pudieras hacer hoy. No sabemos si mañana vamos a estar todavía de pie. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si tú quieres hacerlo, puedes quedarte de pie o puedes pasar al frente mientras los demás hermanos toman asiento. Muy bien, vamos a continuar con el servicio. En este momento vamos a participar de lo que es la cena, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hermanos ya están preparados. Gracias le damos a nuestro Dios por el mensaje que nos trajo esta mañana en labios de nuestro hermano Francisco Luz. Siguiendo el servicio, vamos a hacer memoria de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que
Preparemos nuestra mente, nuestros corazones. Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo convivo con el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Con esto en mente, nuestro hermano que está preparado para orar por el pan, pasa. Oremos. Amado buen Dios y Padre, en este momento queremos pedirte, Señor, que bendigas este pan, el cual representa el cuerpo de tu Hijo amado, el cual fue entregado para el perdón de nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El hermano que está preparado para orar por el jugo de la vida, va a orar. Oremos. Agradecidos estamos contigo, Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, porque nos encontramos aquí reunidos todos los hermanos en la Iglesia de Cristo, el primer día de la semana para adorarte, y también por permitirnos, Padre, recibir el vino consagrado que representa la sangre que fue vertida y derramada para redimirnos a nosotros del pecado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El siguiente mandamiento es lo de la ofrenda. Sabemos que nuestro Dios los bendice en gran manera con la vida, la salud y un trabajo. Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Corintios 16, capítulo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Con esto en mente vamos a ir a Dios en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por haberlos permitido, Señor, estar reunidos este primer día de la semana, Señor, como hijos suyos.
Pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de sus hijos, Padre, y que también, Padre Santo, bendiga, Señor, la ofrenda, Señor, que va a ser colectada en esta mañana, Padre. Que sea usted, Padre, quien bendiga a cada uno, Señor, de los que vamos a participar de ello, Padre, y que si algún hermano, Señor, no puede participar, ya sea por motivos de salud, Señor, o trabajo, que sea usted, Padre, quien le provea, Padre, lo necesario para el próximo primer día de la semana, Señor, pueda participar también el Señor, poderse gozar, Señor, de este mandamiento. Pedimos, Señor, bendición también por nuestros empleadores, Padre, que los bendiga a ellos, Padre, que sabemos que usted los bendice a ellos y también nosotros recibimos bendiciones. Bendiga también, Señor, las manos que la administran, que siempre, Señor, siga dándoles la sabiduría necesaria, Padre, para la administración de ella. Le pedimos, Señor, estas cosas en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. El hermano que está preparado para despedirlos en oración se queda con cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, hoy y siempre. Padre, le damos las gracias por habernos permitido, Señor, el haber podido estar en este lugar, escuchando de tu palabra, alabándote su santo nombre. También, Señor, le pedimos que guarde, Señor, a todos aquellos que predican su palabra en cualquier lugar sobre la faz de la tierra. Al igual le pedimos, Señor, por todo lo que estén pasando enfermedad, Señor, que les dé fuerza, Señor. Al igual le pedimos, Señor, que hoy que vamos a partir a nuestros hogares, Señor, los guarde de todo peligro y nos dé la oportunidad para estar el próximo domingo, primer día de la semana, reunidos en este lugar. Todas estas cosas se las pedimos, Señor, en el santo nombre de su Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén.